Lecciones del cuarto trimestre. Lección 2. Nehemías, Esdras y Nehemías. Versículo de memoria. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías 1, 4 y 5. De momento, dos grupos de cautivos regresaron a Judá en cumplimiento al menos parcial de las promesas de Dios a la nación hebrea. Pero había un grupo más de exiliados que Dios estaba preparando. El último grupo de cautivos se encargó de solucionar un problema. Aunque los dos primeros grupos regresaron para reconstruir Jerusalén y completar parte de este proyecto al terminar el templo, el resto de la construcción quedó abandonada cuando surgió oposición de las naciones vecinas. Los pueblos de los alrededores no querían que los israelitas construyeran la ciudad y sus muros porque temían que se convirtieran en una nación poderosa como lo había sido antes. Por lo tanto, el regreso de los israelitas parecía ser una amenaza que estaban empeñados en detener. Pero Dios no llamó a su pueblo para abandonarlo en el proceso de hacer lo que Él les había encomendado. Por lo tanto, estaba preparando a otro hombre para llevar a cabo su voluntad y para cumplir sus propósitos. Su nombre era Nehemías, y en él y en su obra para el Señor nos centraremos en esta lección. El libro de Nehemías se inicia casi de la misma manera que el libro de Daniel, con malas noticias. Sí, muchos habían regresado a su patria ancestral, pero las cosas no les iban muy bien allí. Anani, un hermano de Nehemías, le contó que los judíos que habían vuelto para la reconstrucción de Jerusalén la estaban pasando mal, que el muro de Jerusalén había sido derribado y las puertas habían sido quemadas. Al oír estas noticias, Nehemías se puso a llorar, guardó duelo por algunos días, ayunó y oró delante de Dios. Para colmo, el mismo rey Artajerjes aplastó las esperanzas de los repatriados al detener el progreso de la construcción después de que la gente del otro lado del río se quejara. A pesar de que el templo fue reconstruido, no estaba funcionando en forma plena porque la gente necesaria para el servicio no podía vivir en Jerusalén. La situación entristeció a Nehemías cuando las repercusiones de las noticias penetraron en su alma. Los judíos no habían glorificado a Dios aun cuando habían regresado con ese propósito. Habían descuidado la casa de Dios y la ciudad santa debido a su temor al enemigo y la opresión. Por ende, Nehemías acudió automáticamente a Dios. Él no se quejó por la falta de fe del pueblo de Judá, ni lo criticó como cobarde, ni aceptó la situación. Nehemías simplemente se arrodilló y comenzó a orar y ayunar. Esta actitud de Nehemías nos enseña que en los tiempos de prueba debemos recurrir al Señor. La oración de Nehemías. Lee la oración de Nehemías que se encuentra en Nehemías 1, 5 al 11. La oración de Nehemías es una bella composición que narra la grandeza de Dios, la pecaminosidad del pueblo y concluyó con un clamor de ayuda. La oración se asemeja a la oración de Daniel en Daniel 9 y es posible que Nehemías estuviese familiarizado con esa oración. Cabe destacar que Nehemías no comienza con un grito de ayuda, sino que primero declara la verdad acerca de quién es Dios, grande y temible.
También recalca que Dios cumple con su pacto y tiene misericordia de los que lo aman, como si le recordara a Dios que siempre ha sido fiel y que ahora no puede ser de otra manera. La oración tiene una estructura especial que se centra en el versículo 8, donde Nehemías articula las promesas de Dios. Nehemías dice, recuerda. En otras palabras, recuerda, Dios, que prometiste que nos dispersarás cuando seamos infieles, pero que también prometiste traernos de vuelta y restaurar todo. Dado que lo primero ya ocurrió, ahora es el momento de cumplir con el resto, porque estamos volviendo a ti. Nehemías no temió reclamar las promesas de Dios y recordárselas. Por supuesto, no es que Dios no conozca ni recuerde sus promesas. Dios se complace en nuestra disposición a reclamarlas. Él quiere que creamos en ellas y que se las expresemos en voz alta. Al verbalizar lo que Dios nos prometió, nos fortalecemos en nuestra determinación de confiar en esas promesas, especialmente en momentos que todo parece desalentador. Piensa y reflexiona en algunas de las promesas de Dios que puedes reclamar ahora mismo. Nehemías se expresa. Nehemías 1:11 dice que Nehemías era el copero del rey. Esto nos puede parecer un trabajo sin importancia, pero los coperos podían ser hombres de poderosa influencia, ya que tenían un acceso constante y cercano al rey. Los coperos probaban bebidas para el rey con el fin de prevenir enfermedades y daños a la vida del rey. Heródoto señala que los persas tenían en alta estima a los coperos, ya que eran considerados altos funcionarios. Por ejemplo, el copero del rey asirio Azaradón también era el principal ministro del reino. Por lo tanto, Nehemías ocupaba un alto cargo en el reino y debido a su acceso al rey, le suplicó a Dios que lo utilizara para hablar al rey sobre la situación de Judá. Lee Nehemías 2:1-8. Nos dice lo que sucedió como resultado de las oraciones y el ayuno de Nehemías. La oración fue respondida en el mes de Nisán, que es aproximadamente el mes de abril del año 444 a.C. Habían pasado 4 meses desde que Hanani y los judíos le trajeron inquietantes noticias sobre Jerusalén a Nehemías. Durante 4 meses Nehemías oró y ayunó, y todos los días podría haberle parecido que Dios no estaba respondiendo, pero los tiempos de Dios son siempre perfectos. Dios preparó al rey para escuchar a Nehemías y responder favorablemente. Dios habló a través de Nehemías e impresionó al rey persa Artajerjes I para que Nehemías fuera enviado como gobernador del territorio de Judá. Nehemías no mencionó a Jerusalén de inmediato para evitar que el rey tuviera ideas preconcebidas, sino que hizo un llamado emocional al rey sobre algo personal para él. Para cuando mencionó el lugar específico, el rey ya había sido convencido por Dios. Nehemías es enviado. El rey envió cartas con Nehemías a Sanbalat el horonita y a Tobías el amonita, los altos funcionarios de la región que estaba más allá del río, a fin de allanar el camino para lo que Nehemías debía llevar a cabo. Además, el rey le ordenó a Asaf, el guarda del bosque del rey, que le proporcionara a Nehemías toda la madera necesaria para reconstruir la ciudad, las paredes y las puertas del templo. Ananías también fue acompañado por oficiales persas para protegerlo. Sin embargo, a Sanbalat y Tobías les disgustó que viniese alguien para defender a los israelitas. Lee Nehemías 2, 9 y 10. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la oposición que enfrentarían Nehemías y los judíos en general?
Nehemías llegó a Jerusalén alrededor de los años 445-444 a.C. La oposición pareció surgir incluso antes de que Nehemías intentara cualquier medida, ya que la solicitud entregada a los gobernadores suscitó problemas. Jerusalén estaba rodeada de enemigos. Sanbalat, el gobernador de Samaria al norte, Tobías, el gobernador de Amón al este, y Gesem, el árabe, al sur. Ninguno de ellos quería que Jerusalén fuera reconstruida y procuraron estorbar los planes de Nehemías. Es lamentable que los líderes de esa región rechazaran a Nehemías por preocuparse por el bienestar de los oprimidos. Los pendencieros no se regocijan con la buena suerte de aquellos a quienes ellos intimidan. Nehemías se prepara para su tarea. Sin lugar a dudas, el Señor había llamado a Nehemías para esta tarea y le brindaría todo lo necesario. Armado con el conocimiento de las promesas de Dios y la certeza del llamado de Dios, Nehemías procedió. Pero avanzó con cuidado y oración. Sabía que Dios estaba con él y sabía perfectamente lo que era necesario hacer. Lee Nehemías 2, 11 al 20. ¿Qué hizo Nehemías con el fin de prepararse para el proyecto de reconstrucción del muro? Nehemías establece 3 lecciones de liderazgo muy importantes. Primero, Nehemías no le dijo a nadie cuáles eran los planes que Dios había puesto en su corazón que hiciese en Jerusalén. No solo no le dijo al enemigo, sino también se lo ocultó a los líderes judíos. Él estaba en una misión de exploración para averiguar qué se necesitaba hacer. Lección número 2. Antes de presentar algo, Nehemías hizo su tarea y planificó todo el trabajo que se requería. Lección número 3. Cuando finalmente mencionó la tarea, Nehemías primero describió lo que Dios había hecho hasta ese momento para dirigir esta expedición y luego agregó las palabras del rey. Incentivó a los judíos y estos respondieron. Respondieron favorablemente y decidieron construir a pesar de la resistencia que les esperaba. Dios había preparado no solo al rey a través de las oraciones y el ayuno de Nehemías, sino también al pueblo judío para que respondiera con audacia y valentía. Lee Nehemías 2, 19 y 20. Cuando Nehemías hizo saber a sus posibles enemigos el plan de reconstrucción, estos se molestaron, insultaron y despreciaron a los judíos, pero Ananías les contestó valientemente: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nuestras conversaciones demuestran quiénes somos y lo que realmente creemos. Nehemías no temió incluir a Dios en todo lo que decía y también lo glorificó. A pesar de que Nehemías conocía el desprecio que sentían los enemigos hacia ellos, no escatimó palabras ni dejó a Dios fuera de la conversación. Al igual que José en Egipto, muchos años antes, Nehemías no temió promocionar a su Dios entre quienes no creían en él. Para reflexionar, Nehemías era un hombre de oración. Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo, pero mientras oraba esta vez, se formó un propósito santo en su mente. Resolvió que si lograba el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y materiales, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey con el fin de poder cumplir este plan. Suplicó: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Durante 4 meses Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Que Dios bendiga el estudio de su palabra esta semana.
Lecciones del cuarto trimestre. Lección 2. Nehemías, Esdras y Nehemías. Versículo de memoria. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías 1, 4 y 5. De momento, dos grupos de cautivos regresaron a Judá en cumplimiento al menos parcial de las promesas de Dios a la nación hebrea. Pero había un grupo más de exiliados que Dios estaba preparando. El último grupo de cautivos se encargó de solucionar un problema. Aunque los dos primeros grupos regresaron para reconstruir Jerusalén y completar parte de este proyecto al terminar el templo, el resto de la construcción quedó abandonada cuando surgió oposición de las naciones vecinas. Los pueblos de los alrededores no querían que los israelitas construyeran la ciudad y sus muros porque temían que se convirtieran en una nación poderosa como lo había sido antes. Por lo tanto, el regreso de los israelitas parecía ser una amenaza que estaban empeñados en detener. Pero Dios no llamó a su pueblo para abandonarlo en el proceso de hacer lo que Él les había encomendado. Por lo tanto, estaba preparando a otro hombre para llevar a cabo su voluntad y para cumplir sus propósitos. Su nombre era Nehemías, y en él y en su obra para el Señor nos centraremos en esta lección. El libro de Nehemías se inicia casi de la misma manera que el libro de Daniel, con malas noticias. Sí, muchos habían regresado a su patria ancestral, pero las cosas no les iban muy bien allí. Hanani, un hermano de Nehemías,